en la Catedral de Lima, ¿no? Para homenajear también a los caídos, a las víctimas mortales del coronavirus. Conversamos con el arzobispo metropolitano de Lima, Monseñor Carlos Castillo, y nos despedimos diciendo que ojalá nos pudiéramos pues, volver a charlar en circunstancias más felices. Yo creo que estas, a pesar de las dificultades, han llegado precisamente porque se logró pues, el acuerdo ayer al filo de la medianoche, el acuerdo de las tarifas, la tarifa plana, podría llamarse así, entre el Ministerio de Salud y las clínicas privadas. Esto todavía continúa porque se va a presentar un contrato, ¿no? En los próximos días, mañana mismo, me parece que se espera que la mayoría de clínicas vaya a acceder, pero todavía pues hay preguntas, ¿no? En el ambiente, sobre todo con lo que va a ocurrir con las gigantescas deudas que ya habían contraído muchas personas pues por salvar su vida. Estamos hablando, lo hemos tenido en el noticiero, deudas de 250.000, 300.000, hasta 700.000 soles he visto casos. Pero bueno, en principio pues esta buena noticia se logró en parte gracias a los buenos oficios de quienes participaron en esta negociación, como Max Hernández, ex cabeza pues del Acuerdo Nacional, y también, como les decía, Monseñor Carlos Castillo, a quien le damos la bienvenida esta noche. ¿Cómo está, Monseñor? Gracias por estar con nosotros. ¿Cómo estás, Enrique? Nuevamente, un saludo a toda la teleaudiencia. Cuéntenos cómo llegó usted a este punto y en qué situación encontró la negociación, entre comillas. Mira, yo asistí a las 9 de la noche. Fue un encuentro de 6 personas, luego con los asistentes de las otras entidades, pero habían venido ya conversando durante, creo que, varias horas, ¿no? Y lo interesante es que primero tratamos de ponernos de acuerdo en los principios o los valores que estaban en juego, ¿no? Y creo que eso es importante porque, por lo menos para definir la tarifa plana, porque los otros problemas quedan pendientes que están evidentemente propuestos para solución, van a encontrar también una vía. Pero claro, siempre el asunto es que se respeten esos principios que hemos propuesto y que creo que con buena voluntad acogieron también los representantes de las clínicas y, bueno, el Estado evidentemente tiene que velar por el bien común, ¿no? Me parece que la dificultad mayor viene del modus operandi que se ha tenido normalmente sin límite y que viene de la concepción que hemos tenido de la salud y del modo como hemos organizado la salud en el país, ¿no? Pero creo que ante eso, ante además la tragedia nacional que estamos viviendo y ante la posibilidad que podemos encontrar soluciones, pero claro, si todos ponemos el hombro, ¿no? Creo que al final ellos mismos se abrieron a esta dimensión de escuchar el clamor de la gente, ¿no? Y el poner un poco el interés en responder a las exigencias de todo el pueblo, y que yo creo que ellos también, como parte de que somos del mismo pueblo, pues se dan cuenta de que no, digamos, todos que tenemos que avanzar, ¿no? Y creo que hubo una buena voluntad, producto de que también han estado buscando soluciones y evidentemente sí había una situación desmedida realmente, ¿no? Ahora, efectivamente lo que se llegó al meollo de la situación era que las clínicas solicitaban pues estos 97.000 soles como paquete, ¿no? Con un tema de 4.000 y pico por día, mientras que el Estado lo que ofrecía era 3.000 y pico por día, ¿no? Con 30 y pico mil, ¿no? También 32.000, 33.000. Se ha llegado a estos 55.000 soles como tarifa plana sin importar la cantidad de días que el paciente esté en UCI, ¿no? En este caso, porque también hay otras tarifas para el tema de hospitalización. ¿Usted estuvo en ese momento donde se razonó la conveniencia de una tarifa plana? Porque claro, uno piensa, en muchos casos pueden haber pacientes que estén pocos días, pero en otros puede haber pacientes que incluso estén muchos días más, ¿no? Así es. Bueno, yo he llegado cuando ya estaba la cifra planteada, y más bien ahí supongo que había que medir, dosificar, ¿no? Si eran 2 días, después 4 días y así, ¿no? A mí me parece que es una visión más flexible, es decir, el tiempo que dure
como máximo serían 30 días, es 500.000, y luego, pues de acuerdo a los días, creo que hay una especie de proporcionalidad, ¿no? Me parece que es lo que se ha acordado. Pero claro, los detalles, ciertamente que yo fui más en la línea de exhortar a que tuviéramos la consideración de fondo y luego eso se tradujera más técnicamente. Quedamos en, básicamente, es que redactaba un comunicado. Yo he salido porque tenía una premura porque tenía trabajo hoy día, y vi luego que el comunicado estaba bastante bien, pero evidentemente han quedado cosas pendientes a precisarse, ¿no? Así es, sobre todo, como usted señala, este tema de las deudas ya contraídas, ¿no? Que seguramente... Esa es una cosa sumamente difícil, ¿no? Porque yo tengo la impresión además que ahí tendría que haber por las dos partes, ¿no? Si es que es una cosa muy onerosa, pues tiene que haber también capacidad de comprensión y de ceder, ¿no? Evidentemente, Creo, porque es muy fuerte, eso es muy fuerte, ¿no? Y son fortunas eternas, enormes, que la gente puede haber acumulado por años y que se van en un mes, ¿no? O sea, así es, hemos visto pues incluso casos de gente que va a tener que vender su casa, ojalá pues que eso se llegue también a buen puerto. Yo quería en este par de minutos que nos quedan, monseñor, precisamente a propósito de lo que usted estaba señalando, el Perú ahora en medios internacionales como la BBC, el New York Times, y es esta suerte de shock que está viviendo el país. Y estos medios lo que señalan es, oigan, ¿qué pasó con el Perú, un país que había crecido tanto y que invirtió tan poco en su sistema de salud? Eso finalmente es un dolor que nos queda y una lección que tenemos que aprender hacia adelante, ¿no? Así es, porque uno no puede construir sobre arena, ¿no? En la famosa parábola del Señor, ¿no? La casa se construye sobre roca y sobre arena se la lleva, y construir sobre arena es construir sobre una especie de progreso artificial que es en realidad para pocos y que va dejando cantidad de desecho en descarte, como dice el Papa, ¿no? De personas, de necesidades, de aspectos de la vida, ¿no? Lo hemos notado ahora con esta cuarentena, como aspectos más tan elementales como conocer la vida de los chicos, ¿no? Las familias están empezando a conocer a sus hijos, no, porque no tiene tiempo, ¿no es cierto? Es un cronos que se come a sus hijos. Y todo este apuro es porque hay un deseo, digamos, de ganar excesivo. Eso tiene que ser controlado, pues es un poco, digamos, una especie de capitalismo salvaje, ¿no? Y la iniciativa individual sí es importante, pero es importante también con el norte del bien común, ¿no? Y esa relación entre creatividad individual, iniciativa, inversión propia, ganancia adecuada y bien común, nos lleva a una visión distinta de la libertad. Es una libertad generativa, no es una libertad compulsiva, ¿no? Ambiciosa, desenfrenada, que finalmente lleva a la autodestrucción de la persona y del mundo, ¿no? Es el famoso caso del dueño del Banco Santander, que tenía acumulado millones, ¿no? Y que le faltó aire, simple y llanamente. El absurdo, ¿no? Se parece a la parábola del Señor, ¿no? Del rico que había acumulado y le pidieron la vida y se acabó, ¿no? En eso tenemos que recapacitar todos para mirar al otro, especialmente a las personas que más sufren, que tienen dificultades, tener sensibilidad y humanidad, ¿no? Creo que estamos iniciando en el Perú un proceso con este diálogo que nos puede ayudar a ir ajustando y a ir cediendo y darnos cuenta cuánto es que tenemos que contribuir al bien común. Eso que nosotros constituye como una especie de, como decía Max Hernández, ¿no? A una especie de por fin salir, ¿no? del estado, digamos, improvisado que hemos ido haciendo y que finalmente no tiene una base sólida. La base sólida tiene que ser el ceder todos, y especialmente quien más recursos tiene, para construir la capacidad de decir nosotros, ¿no? Todos, ¿no? Y todos tengamos participación, además, desde los más sabios y inteligentes, de los más grandes empresarios y gente ilustrada, hasta la persona sencilla que dice su palabra, que participa, que tiene lugar, que es considerada sujeto y persona, ¿no? Una situación así nos confronta finalmente con lo que usted señala, la necesidad de impulsar
el bien común. Gracias, monseñor, como siempre, por atendernos. Un gusto conversar con usted. Muchísimas gracias, Enrique. También un saludo para todos los de TV Perú, que son siempre muy amables con nosotros. Muchas gracias. Vamos a ir a una pausa, pero vamos a regresar con más. Vamos a conversar, vamos a agarrar un poquito de este tema con la ministra de Trabajo, Silvia Cáceres, pero por supuesto vamos a hablar del bono de 760 soles que van a recibir los trabajadores que están ahora mismo en suspensión perfecta. No se muevan. Bueno, hay perspectivas, opiniones, ¿no?, en la sociedad respecto, pues, precisamente a este acuerdo, ¿no? Con las clínicas hay quienes señalan que, bueno, si el Estado ha incumplido y no ha podido, pues, construir, edificar, como diríamos, señor Castillo, un sistema de salud correcto, ¿cómo le van a pegar o cómo van a irse contra los privados que sí hacen bien su trabajo y que precisamente han llegado a cumplir o a ocupar ese espacio a partir del vacío del Estado? Pero claro, también es cierto que a partir de ese vacío se ha convertido, pues, en un negocio sumamente rentable. Entonces ese es un parámetro, ¿no?, que hay que tener en cuenta a la hora de hacer una evaluación de estas. Vamos a conversar con la ministra de Trabajo y Promoción del Empleo, Silvia Cáceres, a quien le damos la bienvenida, primero pidiéndole, pues, un comentario. Ministra, ¿cómo está? Gracias por estar con nosotros. Un comentario sobre este acuerdo alcanzado con las clínicas que todavía tiene, pues, puntos, me parece, por afinar, ¿no? En el sentido, sobre todo, de las deudas gigantescas que tienen las personas que ya lograron, pues, en muchos casos, afortunadamente, salvar sus vidas, ¿no? Sí, muy buenas noches, Enrique, y a la audiencia del programa Cara a Cara. Creo que es una señal muy positiva que hayan podido arribar a un acuerdo los representantes de las clínicas privadas con el gobierno. ¿Y por qué? Porque se está poniendo por delante la vida de las personas. En un tiempo en el que nos afecta muy claramente los servicios de salud, que durante años han estado limitados con recursos humanos, con equipamiento, la oferta del sector privado resulta fundamental para cubrir esa brecha de décadas que en esta pandemia se pone a prueba y pone a prueba la capacidad de entendernos, pero también la capacidad de hacer el trabajo juntos. Yo creo que independientemente de los aspectos que puedan estar por resolver, el bien común ha estado sobre la mesa, ha prevalecido esa disposición de las partes, y lo que continúa es, para adelante, dar nuestro mayor esfuerzo como gobierno para seguir privilegiando la atención de más peruanos y peruanas en una epidemia que nos está golpeando tan dolorosamente a las familias y a las personas cercanas de nuestro país, ¿no? Así que buena señal, fruto del diálogo en un espacio democrático, y ha sido también un trabajo, yo creo, muy intenso de dos parteras que están dando todo de sí en esta epidemia, que es la partera del Ministerio de Economía y Finanzas y el Ministerio de Salud, y desde Salud también formamos parte de ese equipo de trabajo que prevalece y privilegia la vida por sobre todas las cosas. Bueno, ministra, para cerrar este tema, sencillamente, pues, una noticia de último minuto que llama por otro lado la atención, porque se logra, ¿no?, un acuerdo como este, y al mismo tiempo conocemos que el Pleno del Congreso acaba de aprobar por insistencia la autógrafa donde se dispone que las clínicas pongan a disposición del MINSA sus equipos biomédicos e infraestructura bajo sanción, ¿no? El Ejecutivo, como sabíamos, pues, había observado esta norma. Uh-huh. Mira, gracias por la noticia, es una primera referencia para mí. Lo importante es concebir el sistema de salud para más peruanos y peruanas de manera integral. Toda iniciativa que abone en la oferta de servicios conjunta para brindar servicios de salud a más peruanos, yo creo que siempre será considerada positiva. Hay un reto en esa iniciativa legislativa que ahora se estaría concretando, se estaría aprobando, según lo indicado de tu parte. Hay un reto de articulación con los gobiernos regionales. Es también una contraparte importante en esta mirada unificada del sistema de salud, y tenemos que trabajar
muy denodadamente para ir cerrando las brechas de las que hablaba hace un momento, ¿no? Muy bien, y eso, bueno, esto además pues de las interpelaciones, ¿no? Se están logrando firmas también para interpelar al ministro de Educación, ya sabemos que la ministra de Economía va a ser interpelada en el Parlamento. Bueno, ministra, el bono de 760 soles va a beneficiar también a 110.000 trabajadores que se encontrarían ahora mismo en suspensión perfecta. Cuéntenos, por favor, los detalles de esta medida. Sí, muchas gracias. Esta es una noticia positiva para los trabajadores cuyas empresas, viéndose afectadas económicamente o teniendo ningún ingreso durante esta epidemia sanitaria, nos ha puesto en una situación de suspensión de pago de sus haberes porque no hay trabajo efectivo. En ese sentido, ¿cuáles son los requisitos? En primer lugar, que haya una solicitud de suspensión perfecta que haya sido aprobada, que se trate de empresas que tengan hasta 100 trabajadores y que estos trabajadores tengan una remuneración que no supere los 2.400 soles. Originalmente, cuando hemos visto la data de las solicitudes presentadas, estimamos que este subsidio, que ya estaba reconocido en el decreto de urgencia 038, iba a tener un alcance bien limitado, porque solo estaba concentrado en trabajadores que pertenecen al régimen de la microempresa, de 0 a 10 trabajadores, digamos, para decirlo en sencillo, ¿no? Y hablábamos de alrededor de unos 30.000, 36.000 personas que podían recibir este subsidio de 760 soles. Al ampliar este límite a empresas de hasta 100 trabajadores, podrían estar quedando comprendidos más de 100.000 trabajadores que durante este periodo no han recibido ingresos por encontrarse en una situación crítica la empresa en virtud de la paralización de las actividades económicas, y en razón de eso el gobierno, una vez más, poniendo a los trabajadores en el centro, sobre todo en los más vulnerables, dispone la aprobación de este subsidio, ¿no? Bien, esto, ¿cómo va a ser el cronograma de reparto? ¿A partir de cuándo van a comenzar pues a acceder a este bono? Sí, como señalaba, hace falta la aprobación de la suspensión perfecta. Esto, ya tenemos un número importante de resoluciones. Se ha trasladado a la cartera de Economía y Finanzas el requerimiento del desembolso de los recursos, cosa que está en curso, y en articulación con Salud, esperamos que en el transcurso de la próxima semana ya se puedan atender estas condiciones y sobre esa base empezar a hacer los abonos en las cuentas que los trabajadores tienen que indicar, que es la que autoriza que reciba estos recursos. Así que próximamente vamos a emitir un comunicado para que detalladamente cada uno de los trabajadores que se encuentre comprendido en esta medida pueda conocer paso a paso cuáles son las decisiones y los trámites que tiene que desarrollar de una manera muy simplificada. Enrique, también quería aprovechar este espacio para informar a todos los trabajadores que por alguna circunstancia han dejado de trabajar o eran autónomos y ya no reciben ingresos en este periodo, que Trabaja Perú. Es un programa que el Ministerio de Trabajo tiene para ofrecer empleo temporal, tiene el reto de generar 226.000 oportunidades de empleo temporal para pobladores que se encuentran en situación de pobreza extrema en más de 1.000 distritos. Es fundamental que los señores alcaldes trabajen de manera articulada con los jefes zonales de Trabaja Perú y con los promotores para que rápidamente identifiquemos las obras que vayan a ponerse en ejecución a partir del mes de julio. Esta identificación de las obras, de las actividades de saneamiento, de limpieza de canales, regadíos, entre otras cosas, va a determinar el pronto inicio de las obras y por lo tanto el rápido abono de pagos a las personas que participen de estos proyectos. Es por eso una exhortación a los señores alcaldes a que respondan a las necesidades de sus pobladores, articulando de manera muy eficiente y muy rápida con los jefes zonales de Trabaja Perú de estos 1.000 distritos. Ahora, esto evidentemente, claro, va a ser pues contratación de mano de obra local y los primeros interesados tienen que ser efectivamente los pobladores, en el sentido que además, si estamos hablando de la capacidad de hasta 226.000 empleos, puede haber distritos que perfectamente puedan voltear su situación, ¿no? Sí, hay una concentración mayor en el sector urbano porque
La pobreza está golpeando fuertemente a las ciudades también. Así que yo considero que esta articulación de los alcaldes con las asociaciones de pobladores que tienen vías, caminos, escaleras, pequeñas obras que requieren, digamos, mano de obra no calificada, que no requiere mucha expertise, mucha capacitación, se puedan involucrar rápidamente en estos proyectos. Estamos en la fase de levantamiento de información. Los jefes zonales y los promotores de Trabaja Perú ya están en coordinación con los señores alcaldes y, como digo, muy pronto vamos a tener la lista de las obras, de los proyectos que han quedado identificados como viables para que más pobladores puedan acceder a estos ingresos tan necesarios en estas circunstancias, ¿no? Claro, importante. Ahora, para terminar esta parte y terminar con el tema de la suspensión perfecta, a ver, para que la ciudadanía lo recuerde, ¿la suspensión perfecta va hasta cuándo? Durante el periodo de la emergencia sanitaria, que se ha prorrogado hasta el 10 de septiembre, 30 días adicionales podrían los empleadores que se encuentren sus actividades en una situación crítica, afectada económicamente, solicitar la suspensión perfecta. La autorización se concede por 3 meses en ese periodo. Bien. Así que esa es la posibilidad que se abre también para, de manera simplificada para empresas que tienen hasta 100 trabajadores, ¿no? ¿Pudo haber empresas que estaban en una situación cuando esto se dio a conocer y esa situación ya no es la misma? ¿Las empresas todavía pueden solicitar la suspensión perfecta? Siempre que acrediten que hay afectación económica y la demuestren, la suspensión perfecta es una herramienta concebida para situaciones de crisis excepcional y estamos claramente en una época en la que la recesión está afectando a nuestra economía. Por lo tanto, es una herramienta a la que pueden apelar los empleadores y en el caso de los trabajadores tener la garantía de que el Ministerio va a revisar cada una de esas condiciones para que sea justificada la resolución que disponga su aprobación, ¿no? Pero para llegar a esta solicitud tiene que haber habido una negociación previa entre la empresa y los empleados, ¿verdad? Porque hemos visto, por ejemplo, noticias relacionadas con una cadena importante de cine donde se le ha rechazado porque se encontró que no se había dado esta negociación. Sí, esta es una condición que nace con el decreto de urgencia 038, pero que hemos visto que las pequeñas, sobre todo las microempresas, han encontrado muchas dificultades para implementarla. De manera que, en razón de esta condición, no se puede negar el hecho de la afectación económica. Por lo tanto, se ha simplificado el trámite para las empresas de hasta 100 trabajadores que no tienen una logística, no tienen un responsable de sus sistemas administrativos y de gestión, y por lo tanto esa no puede ser una razón para privarlas de la posibilidad de una herramienta que le es útil a las empresas y que también a partir de la aprobación del decreto de urgencia 72 también va a beneficiar a los trabajadores que queden comprendidos en ella. Bien, bien, vamos a hacer una pausa y regresamos con la ministra Silvia Cáceres porque bueno, termina la cuarentena, pero ¿cómo se sigue protegiendo el trabajador a partir del lunes? Vamos a volver. Ministra Silvia Cáceres, nos ha ganado el tiempo, pero su despedida, por favor, para los trabajadores que también en buenas cantidades seguramente van a retomar sus funciones a partir del lunes. Sí, que tengamos una premisa de acción, cuidar la salud, primero mi salud, garantizar el distanciamiento social, tener la seguridad que la autoridad de trabajo va a acompañar la verificación de los protocolos de salud, apelar a la responsabilidad de todos los empresarios que están convocando a sus trabajadores para realizar labores. Todos sumamos en el cuidado de la vida y la salud de las personas y de los trabajadores en particular que están en la primera línea sosteniendo la economía de nuestro país, a las empresas que están aportando también confianza y responsabilidad. Todos somos uno y todos vamos a salir adelante si lo hacemos juntos, cuidando nuestra salud. Gracias. Gracias, ministra Silvia Cáceres, también por participar esta noche en Cara a Cara. Gracias a ustedes por seguirnos. Sigan más adelante y francamente vamos a tener la segunda parte de este testimonio realmente enaltecedor, ¿no? Optimista de Paul Gastelo, que venció, por supuesto, al COVID-19. Y Lucho Trizano se queda